a mí no me educaron para emprender. De hecho, tuve un complot familiar para quitarme la idea de la cabeza cuando dije voy a dejar mi trabajo estable en Madrid y me vuelvo para Coruña y voy a montar una empresa. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. Hoy traemos un nuevo episodio de la serie Lean Startup, en el que hablaremos sobre alguna de las 12 etapas del método Lean Startup de Eric Ries, analizando su aplicación real junto a nuestros invitados. El método Lean Startup es una metodología de gestión empresarial cuyo objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua. Como parte de En Beta Permanente, queremos debatir y profundizar con cada paso del método Lean para que puedas aplicarlo a tu negocio. Bienvenidas y bienvenidos a En Beta Permanente, el podcast donde exploramos el emprendimiento desde dentro. Y hoy continuamos nuestra serie sobre Lean Startup y entramos en una fase clave, experimentar. Esa etapa en la que se prueba, se falla y se aprende más rápido que nunca. Y para compartir su visión y experiencia sobre este tema, nos acompaña Aida Cordeiro, fundadora de Atesor, una empresa que ha sabido innovar y adaptarse en un sector tan exigente como el de la traducción y la comunicación internacional. Bienvenida, Aida. Muchas gracias. Bueno, Aida, pues antes de nada, cuéntanos qué es Atesor, qué hacéis y un poco también cómo surgió la idea. Vale, pues Atesor somos una agencia que combinamos tecnología en lingüística computacional con lo que es la comunicación internacional. Lo que hacemos es proponer soluciones a clientes que están en procesos de expansión o que ya están internacionalizados pero quieren acercarse más a sus públicos en otros países, que en los que no solamente hay un idioma diferente, sino un choque cultural también, y proponerles estrategias de contenidos para adaptarse mejor a esas culturas. ¿Y qué representa el nombre Atesor y cómo refleja vuestra forma de trabajar y de entender los servicios que ofrecéis? Pues mira, me alegra que me hagas mucho esta pregunta porque el nombre Atesor tiene mucho significado. Viene de darle la vuelta a la piedra Rosetta. La piedra Rosetta, como sabéis, es donde se dice que fueron las primeras traducciones de la historia. Fue clave para descifrar los jeroglíficos. Entonces, nosotros partíamos de un mundo tan antiguo, de una profesión tan antigua como es la traducción, y lo que hicimos fue innovar la traducción, hacer las cosas de otra manera, con una serie de herramientas. Y bueno, nuestro logo es una A con un pájaro encima, porque en la piedra Rosetta, en jeroglífico, el pájaro es la A, y además los pájaros simbolizan comunicación. Qué interesante. Siempre se aprenden cosas así interesantes. Bueno, pues en la fase experiment del método Lean el objetivo es validar hipótesis de forma rápida y con bajo coste. ¿Recuerdas en concreto algún experimento clave que hicieras al inicio de Atesor para empezar a validar esa idea que teníais? Pues para mí la propia experimentación fue mi experiencia laboral previa, porque ahora utilizamos herramientas de IA que nos generan textos automáticamente y demás, pero yo vengo de una época en la que se hacían las cosas muy manualmente. No picábamos piedra como la piedra Rosetta, pero con procesadores de texto, un Word y punto, ¿no? Entonces, yo venía de situaciones en las que me mandaban documentos de 200 páginas en los que se habían hecho modificaciones, me daban un control de cambios y copia esta frase de aquí, pégala aquí, esta elimínala, esta no sé. Era un puzzle que, claro, si te dan una carilla de un Word, pues aún lo haces, pero cuando tienes 400 informes de 200 páginas en los que tienes que andar haciendo ese puzzle, es una auténtica pesadilla. Luego, a la hora de corregir traducciones también, pues llega un momento que el ojo humano se cansa y ya no ve dobles espacios y ya no ve una coma donde no tiene que estar. Entonces, pues yo como vine de este sufrimiento de hacer las cosas muy manualmente, y ya desde hace muchos años, porque la IA se ha hecho ahora famosa a través de, que llegó ChatGPT, y todos lo utilizamos, pero nosotros llevamos utilizando herramientas de IA desde hace muchísimos más años. En mi profesión se utiliza desde los años 90. Y lo que es la traducción automática ya viene desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son muchos años de proceso. Entonces, claro, yo proponía en las empresas en las que trabajaba utilizar estas herramientas. Ay, no, es que no me fío, es que aprender a utilizar esto. Sí que es cierto que estas herramientas hace años eran muy complejas de utilizar y ahora cada vez son más fáciles, ¿no? Cada vez se nos facilita más el trabajo. Entonces, una de las ideas con la que formé mi empresa es: no podemos estar así porque el margen de error es muy alto, se pierden muchísimas horas y lo que quería era agilizar los procesos y sobre todo mejorar también los controles de calidad. ¿Y recuerdas en concreto, tú realmente lo que hiciste durante tu fase profesional por cuenta ajena es detectar problemas, necesidades que dices,
no estabas de acuerdo cómo se resolvía, dices, esto se puede resolver Exacto. mucho mejor, aparte hay soluciones tal, y es, vale, pues aquí no quieren hacerlo, me monto la empresa y vamos a hacerlo nosotros. ¿Recuerdas quizás el primer proyecto en el que utilizaste una herramienta de esas un poco de forma, o sea, un proyecto, pero digo con un poco cierto reto, ¿no? Que al final le dedicas tiempo, pues el Sí. resultado para decir, ostras, funciona, esto es lo mío. A ver, estas herramientas ya las he utilizado antes, lo que pasa es que han ido evolucionando. Cada vez tienen más opciones y cada vez son mejores. Entonces lo que hago es ir incorporando todas las actualizaciones. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos muy pioneros en introducir los sistemas de interpretación simultánea en remoto. Entonces, claro, yo esto sí que era algo que no había utilizado nunca. Y yo estaba vendiéndolo. La verdad es que para nosotros fue una suerte, en este caso la pandemia, porque hasta antes de la pandemia nadie quería utilizarlos. O sea, estos sistemas lo que hacen, por explicarlo un poco, que a lo mejor no todo el mundo los conoce, es que cuando se crea un evento en el que hay ponentes de diferentes nacionalidades que hablan diferentes idiomas, lo que se hacía hasta ahora era montar unas cabinas, que son las cabinas en las que se meten los intérpretes, van haciendo la traducción, la gente se pone unos auriculares y va escuchando a los intérpretes. Estos sistemas sustituyen estas cabinas y evitan que los intérpretes se tengan que desplazar al lugar del evento. La gente simplemente se descarga una aplicación y a través de su móvil va escuchando a tiempo real la traducción. Entonces, bueno, yo introduje el primer sistema de interpretación simultánea en remoto, yo creo que en 2016, cuando creamos la empresa, y no lo comercializamos, nada. Y no fue hasta que llegó la pandemia y que por circunstancias en algunas ocasiones no hubo más remedio que utilizar esto, que se empezó muy poquito a poco, nos empezaron a demandar estos sistemas. Ahora mismo es lo que más nos demandan, ahora está teniendo mucho éxito, porque al principio a la gente le da miedo el probar, el ser los primeros, de no, a mí tráeme el intérprete aquí, móntame aquí la cabina, aunque sea más costoso y a nivel logístico mucho más engorroso. Pero a raíz de ir a un evento y que ven que funciona fenomenal, de un evento ya nos va saliendo otro evento. Entonces, bueno, ahora sí que se está comercializando muy bien. Pero bueno, para mí fue un riesgo porque yo apostaba por ello, porque lo había estudiado mucho, pues estaba metida en foros, hablaba con gente que tenía experiencia en esto y sabía que podía funcionar, pero claro, no tenía experiencia con esto. Y uno de vuestros diferenciales también es la adaptación cultural, no solo lingüística. ¿Cómo fuisteis probando ese enfoque y qué aprendisteis del feedback recibido? Pues a ver, esto es otra cosa que también arrastro de mi experiencia anterior. Yo trabajé para el gobierno del Kurdistán iraquí. Entonces, ahí me di cuenta, bueno, ahí había unos follones tremendos. Ellos no hablaban español. Yo hablaba en inglés con ellos y yo era su enlace con España, con el resto de las instituciones con las que se relacionaban en España. Entonces ahí había unos pollos tremendos, pero eran por choques culturales, no por el idioma. No es una cuestión de que no nos entendiésemos, porque en inglés nos entendíamos perfectamente. Es simplemente que ellos tenían unos protocolos sociales y culturales muy diferentes a los nuestros. Entonces había procedimientos habituales y muy normales para nosotros que a ellos les parecían groseros y viceversa. Entonces ahí por primera vez me di cuenta de que había que tener en cuenta a la hora de gestionar contenidos una adaptación cultural que permita ponerte en la realidad de la otra persona. No se puede hacer una traducción literal. Y luego más adelante, pues también trabajando en agencias de traducción, me di cuenta de que se trataban los proyectos de traducción de manera masiva sin tener en cuenta la intención comunicativa que hay detrás de ellos. Y que muchas veces no se puede hacer una traducción porque no sirve para nada. Lo que hay es que crear un texto de cero. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar asesorar a nuestros clientes pues para que hagan este proceso de no vamos a traducir. Incluso a veces se han sorprendido porque me piden una traducción y digo, no traduzcas esto, no lo hagas, ¿para qué? Y eso, lo que hacemos es crear otra cosa. Pasa mucho con campañas de publicidad, por ejemplo, no se puede traducir un eslogan literal. Hay que buscar otro eslogan que se adapte, pero que la frase sea totalmente diferente. Y en marketing en general lo que hay que hacer es un proceso que se llama de localización, que es que, bueno, al final, si yo vendo cepillos de dientes, el mensaje va a ser el mismo. Vendo un cepillo de dientes aquí en España que si lo vendo en Alemania, pero lo que tenemos es que buscar la forma de que llegue al público alemán, porque aquí en España tenemos unos valores y los alemanes tienen otros valores diferentes. Entonces le va a interesar cosas diferentes de ese cepillo de dientes. Muy interesante, la verdad. Aquí ¿Sí? Hoy sigo aprendiendo cosas que no pensaba que saliesen en el episodio. Mira, sobre temas de experimentar, ¿recuerdas pues haber hecho algún experimento o probar algo que querías ver si funcionaba y que no funcionó también?
Pues sí, mira, yo tuve un coworking para traductores. Me consta. Sí. Entonces, a ver, yo hubo una época muy corta de mi vida, gracias a Dios, que me tocó trabajar de traductora autónoma, porque, bueno, como comentaba, después de trabajar para el gobierno del Kurdistán iraquí, no quise renovar contrato con ellos, porque, bueno, fue un trabajo un poco traumático. Y fue en plena crisis económica en España. Entonces yo me ponía a buscar trabajo y pasaba semanas enteras que no había ni publicaciones de ofertas nuevas. Y no podía estar en casa sin hacer nada. Entonces hice lo último que quería hacer en mi vida, que era pues ponerme a hacer traducciones de manera autónoma. Y para mí fue una pesadilla, fue un castigo. Yo no soy una persona casera, no me gusta estar metida en casa y me pareció horrible. Luego pues pude volver a trabajar en agencias de traducción y ahí me di cuenta que cuando llamaba a los traductores para hacerles un encargo, pues que me contaban toda su vida, porque llevaban a lo mejor mucho tiempo muy solos y era el único contacto que tenían con una persona en mucho tiempo, el que yo les llamara para hacerles un encargo. Entonces dije, esto no es sano, no pueden estar metidos en sus casas. Y me vine a Coruña, porque vivía en Madrid, y monté un coworking para traductores. Hice un estudio antes, vi cuántos traductores había dados de alta en Coruña, les mandé una encuesta, cómo es el espacio, qué te gustaría, les mandé fotos de diferentes espacios, con cuál te identificas más, cuánto pagarías de esto a esto, y todo, sí, fantástico, qué buena idea. Bueno, las encuestas salía como que le iba a petar, el primer día iba a tener lleno el coworking. Bueno, creo que tuve 2 traductoras, una 3 meses, otra por ahí, creo que estuvo 4 años abiertos el coworking, hasta que llegó la pandemia, y vamos, que tuve todo menos traductores. Bueno, yo te voy a decir que, sabes que tengo que darme otro espacio. Sí. Hice lo mismo, pero ya hace 15 años, un estudio, una encuesta, si televisión, no televisión, si no sé qué, si tal. Perfecto. Estuve 2 años o sea, esperando que viniese casi alguien o teniendo a alguien gratis. Sí. Después, bueno, con el tiempo fue remontando, pero... Y hice, en teoría, por el papel, siguiendo el método Link, preguntar, validar de alguna forma lo que puedes validar, y ahí justo... Pero bueno, ahí falló una cosa que falla, que es saber quién pagaría, cuánto pagaría, sí. O sea, que a veces es lo que nos olvidamos también de y que la gente miente también. Bueno, sí. Vaya... Porque a mí me ponían, sí, yo pagaría, yo iría y tal, y no venían. Entonces, hay un libro que se llama El test de la madre, de Mom Test, que habla un poco de eso, de no preguntarle a gente, o sea, cercana, o que no tenga un compromiso de alguna forma, sí. para buscar información que pueda ser relevante para ti, porque lo que te va a decir no va a corresponderse, claro. Igual buscan más complacerte que claro, darte una dosis de realidad. Eso mismo. Sí. ¿No? Pero bueno, igual puede ser, Juan Diego, que llegaste demasiado pronto. Seguro. Porque yo noté mucho eso. A mí me llamaban, me preguntaban mucho más por un espacio privado, una oficina, que no un espacio compartido. Al final estamos en el reino del minifundio, ¿no? Sí. Claro, sí que era pronto, porque yo mismo, cuando monté el espacio coworking, busqué la palabra coworking, fue posterior a la idea que tenía. Buscando lo que quería montar, encontré coworking, o sea, no había el concepto. Pero bueno, ahora la verdad es un concepto bastante establecido. Sí. Ha cambiado mucho, pero porque antes era más de autónomos, de personas, ahora ya es un concepto que se utiliza mucho en la empresa como espacio flexible, pero bueno, ahí andamos. Sí, y si miras atrás, ¿qué aprendizajes clave te ha dejado la experimentación constante en tu camino como emprendedora? Pues que nunca hay que dejar de intentarlo, porque a mí no me educaron para emprender. De hecho, tuve un complot familiar para quitarme la idea de la cabeza cuando dije voy a dejar mi trabajo estable en Madrid y me vuelvo para Coruña y voy a montar una empresa. Pero bueno, yo tenía por dentro el que creía que las cosas se podían hacer mejor, de otra manera, y oye, me puedo equivocar, pero necesitaba probarlo. Creo que hay que probarlo, y que hay que estar reinventándose constantemente. No tiene nada que ver, yo llevo 9 años con mi empresa, que no es tanto, pero no tiene nada que ver la situación que había en 2016 cuando creé la empresa de la que hay ahora. Y ahora, en concreto, además estamos en un entorno de incertidumbre muy grande, muy inestable, ¿no? Bueno, mucho miedo por el tema de la IA, y estamos en un momento de cambio al que hay que saber adaptarse. Y la experimentación, ¿qué dirías tú? Tú llevas 9 años, se puede decir 9 años, pues una empresa establecida, aunque todos entre comillas y todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿podrías decir que experimentar es solo cuando vas a empezar? No. ¿O es algo que no tienes que dejar de hacer? No, al contrario, hay que estar constantemente haciéndolo, porque no te puedes estancar. Si te estancas, te mueres.
está evolucionando todo muy deprisa y cada vez más deprisa. Entonces, yo no ha habido año que no incorporara nuevos servicios en mi empresa. Lo que voy haciendo es escuchar las demandas de los clientes y a veces no tanto la demanda, sino los problemas que tienen. Yo, por ejemplo, tengo un servicio que es de atención telefónica 24 horas en 18 idiomas y fue a raíz de que yo iba a ferias. Y aquí hay en Galicia hay un perfil de empresas del sector agroalimentario, sobre todo, que son empresas bastante pequeñas, pero que tienen un potencial de exportación enorme, ¿no? Y recogía comentarios y algunos me decían, bueno, es que yo fui una vez a una feria a Polonia, mis quesos allí tuvieron muchísimo éxito, pero es que no tengo nadie en la empresa que hable polaco. ¿Quién va a atender los pedidos si no hablan polaco? Y así como con otros países, con otros tipos de empresas. Entonces dije yo, ¿cómo puedo ayudar a estas empresas que esto no sea una barrera? Porque parece mentira hoy en día que esto sea una barrera, ¿no? Pues lo que hice fue investigar hasta que descubrí la manera de poner a su disposición este servicio. Interesante. Bueno, ¿y qué consejo darías a alguien que está en plena fase de probar su idea y no sabe si va por buen camino? Que la pruebe. ¿Cómo dirías que la pruebe? Pues que la pruebe, que la teste, que haga estudio de mercado, pues eso, que intente no enamorarse de su idea, sino hacer un estudio de mercado real, porque a lo mejor la idea es muy buena, pero llega demasiado pronto, o la gente no está dispuesta a pagar por ello, o el precio por el que está dispuesta a pagar la gente no es suficiente para que la empresa sea rentable. Entonces que se haga un buen plan de negocio, que lo teste y que si lo ve viable, que vaya por ello. Muy bien. Aida, muchas gracias por abrirnos la puerta a tu experiencia y mostrarnos cómo se puede convertir la experimentación en el ADN de una empresa. Pues muchas gracias a vosotros. Y a quienes nos escucháis, pues recordar que experimentar no es improvisar, es aprender con intención. Nos vemos en el próximo episodio de En Beta Permanente. ¡Adiós! Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!